Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día fabuloso y que estén listos para sumergirse en un nuevo vídeo repleto de chisme. Y vaya chisme que tenemos hoy, amigos míos. Prepárense porque vamos a hablar de una de las reinas indiscutibles de las series turcas, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir. Ya saben, el título del vídeo les habrá dado una pista, pero les prometo que lo que les voy a contar es algo que a muchos les tocará la fibra sensible. Abróchense los cinturones, porque nos adentraremos en una noticia que no es precisamente un cuento de hadas. Pero antes de que nos adentremos en el terreno de los dramas y los corazones rotos, ¿ya se suscribieron al canal? No se olviden de presionar ese botón rojo. Así no se pierden ni un solo vídeo mío y se mantienen al tanto de todas las novedades del fascinante universo de las novelas turcas, de las celebridades más emblemáticas, y de todo aquello que los mantiene pegados a la pantalla. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y me brindan un apoyo inmenso. Perfecto. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Como les anticipé, hoy nos centraremos en Demet Özdemir. Para aquellos que no la conozcan, Demet es una actriz turca absolutamente espectacular, reconocida por su belleza deslumbrante, su talento innato y un carisma que arrasa con todo a su paso. La hemos visto brillar en innumerables series que nos han robado el corazón, ¿verdad? Erkenci con esa química inigualable junto a Can Yaman, Doğu Kaderindir, donde nos conmovió con su interpretación magistral, Adnfara, que nos mantuvo al borde del asiento con cada episodio. La lista es extensa y repleta de éxitos. Demet tiene una forma de conectar con el público que es simplemente única. Sus personajes son entrañables, rebosantes de vida, y siempre nos dejan anhelando más. Su capacidad para transmitir emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda, es algo que la distingue y la convierte en una actriz de primera línea. Pero como en la vida misma, incluso las estrellas más brillantes experimentan altibajos. Y lamentablemente en esta ocasión, la noticia que tengo que compartir con ustedes es un tanto sombría. Un periodista turco con un prestigio intachable y reconocido en la industria, ha revelado una noticia que ha dejado a muchos de los fervientes seguidores de Demet con el corazón encogido. Y es que al parecer, Demet Özdemir está atravesando un momento delicado, un momento de, ¿cómo expresarlo con delicadeza? De soledad. Sí, amigos. La vida de las celebridades, aunque desde afuera pueda parecer un cuento de hadas, llena de glamour y perfección, a menudo esconde realidades muy distintas, marcadas por la complejidad y la vulnerabilidad. Y en el caso de Demet, parece ser que la soledad ha encontrado un lugar en su vida. El periodista, basándose en fuentes muy cercanas a la actriz, ha revelado que Demet se siente sola. Y no nos referimos a una soledad pasajera, de esas que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Se habla de una soledad más profunda, de una sensación de vacío que la está afectando considerablemente. Ahora bien, ¿por qué Demet se siente sola? La respuesta, como suele suceder, es multifacética, entrelazada por diversos factores que podrían estar influyendo en su estado emocional. En primer lugar, encontramos el tema del trabajo. Demet es una actriz extremadamente solicitada. Las grabaciones de las series, las entrevistas, los eventos promocionales, las sesiones de fotos, su agenda está constantemente repleta. Si bien esto es sinónimo de éxito profesional y reconocimiento, también implica invertir una gran cantidad de tiempo lejos de sus seres queridos. A veces el éxito profesional tiene un precio elevado, y en este caso, ese precio podría ser el tiempo dedicado a su vida personal. La exigencia de mantener un ritmo de trabajo frenético, la presión por cumplir con los plazos, la necesidad de estar siempre disponible para los proyectos, pueden llegar a agotar física y emocionalmente a cualquier persona. Y en el caso de Demet, esta situación podría estar contribuyendo a su sensación de soledad, al restarle tiempo para cultivar relaciones personales significativas y para dedicarse a sí misma. Luego está el tema de su vida sentimental. Recordemos que Demet estuvo casada con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco. La boda, un evento que acaparó la atención de los medios de comunicación, parecía sacada de un cuento de hadas. Todo era perfecto, romántico, idílico. Pero lamentablemente su matrimonio tuvo una duración relativamente corta. El divorcio, a pesar de ser discreto en comparación con otros casos mediáticos, fue un proceso que siempre deja cicatrices, una herida que necesita tiempo para sanar.
Aunque ambos han expresado públicamente que mantienen una relación de cariño y respeto mutuo, la ruptura inevitablemente genera una sensación de pérdida, de vacío y, en ocasiones, de soledad. Pasar por un divorcio es un proceso emocionalmente agotador, un momento de duelo que requiere tiempo y apoyo para superarlo. Es completamente comprensible que Demet se sienta sola después de experimentar una situación tan dolorosa y personal. La desilusión, el sentimiento de fracaso, la incertidumbre sobre el futuro, son emociones complejas que pueden intensificar la sensación de soledad. Otro factor que podría estar contribuyendo a su soledad es la implacable presión mediática. Demet es una figura pública de gran renombre, y eso implica estar constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público en general. Cada paso que da, cada decisión que toma, cada declaración que hace, es analizada, comentada y, en ocasiones, criticada. Esta exposición constante puede ser muy agobiante, llegando a generar un sentimiento de aislamiento y a dificultar el establecimiento de relaciones auténticas. La presión de estar siempre perfecta, de cumplir con las expectativas de los demás, de mantener una imagen impecable, puede ser muy desgastante y puede llevar a la actriz a sentirse sola e incomprendida. La necesidad de proteger su privacidad y de mantener una cierta distancia con el mundo exterior puede ser, paradójicamente, un factor que acentúa la soledad. Además, amigos, no podemos olvidar que a pesar de que Demet tiene millones de seguidores y fans que la adoran y la apoyan incondicionalmente, la fama también puede ser un terreno fértil para la soledad. Es difícil encontrar personas en las que confiar verdaderamente, que te quieran por quien eres, no por lo que representas o por el estatus social que puedas tener. La desconfianza, el miedo a que te utilicen, a que se aprovechen de ti, a que busquen solo un beneficio personal, todo eso puede llevar a aislarte, a levantar barreras emocionales y a dificultar la construcción de relaciones auténticas y duraderas. La fama, en ocasiones, puede ser una jaula de oro, un lugar donde te encuentras rodeado de gente, pero, al mismo tiempo, terriblemente solo. Pero, ¿qué más se sabe sobre esta situación? El periodista, en su revelación, también menciona que Demet está intentando sobrellevar esta soledad de la mejor manera posible. Está enfocada en su trabajo que, sin duda, es su pasión y lo que le da fuerzas para seguir adelante. Está rodeada de sus amigos y familiares, que son su gran apoyo, su refugio seguro. Y según las fuentes, está buscando la manera de encontrar el equilibrio, de combinar su vida profesional con su vida personal, de encontrar la felicidad, a pesar de las dificultades. Es importante subrayar que estas son solo especulaciones basadas en las declaraciones del periodista. No tenemos la capacidad de saber con exactitud lo que Demet está sintiendo, ni lo que está ocurriendo en su vida íntima. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es mostrarle nuestro apoyo y cariño. Demet es una persona, una mujer con sentimientos, con miedos, con anhelos. Y como fans, lo mínimo que podemos hacer es respetarla, comprenderla y desearle lo mejor. Mostrar empatía y ofrecerle un abrazo virtual, aunque sea a través de nuestras palabras. Y aquí es donde radica la importancia de no juzgar, de no criticar, de no inventar historias ni alimentar rumores infundados. En el vertiginoso mundo de la farándula, es muy fácil que se generen rumores y chismes, que se distorsione la realidad y que se dañe la reputación de las personas. Por eso es fundamental que seamos empáticos, que pongamos a prueba nuestra capacidad de comprensión, que entendamos que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus problemas, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Detrás de cada personaje que interpretan, detrás de cada alfombra roja, hay una persona real, con sus propias batallas internas. Yo personalmente espero que Demet encuentre la paz y la felicidad que se merece. Le deseo lo mejor en su vida personal y profesional. Que encuentre el amor, la compañía, la alegría, la serenidad, la plenitud que necesita para sentirse realizada. Que pueda rodearse de personas que la valoren por lo que es, y que la apoyen en todos los aspectos de su vida. Y por supuesto que siga brillando en la pantalla, porque su talento es innegable, su carisma es magnético y su sonrisa es contagiosa. Que siga regalándonos momentos inolvidables con sus interpretaciones, y que nos siga emocionando con su arte. Y bueno, esta noticia, aunque nos entristece, también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre la soledad, sobre la necesidad de rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido la soledad y sabemos lo difícil que es lidiar con ella. Es un sentimiento universal, que todos experimentamos en mayor o menor medida.
Por eso es fundamental cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud mental. Y de los demás. Cuidar nuestra salud mental es fundamental. Buscar ayuda profesional cuando sea necesario, practicar técnicas de relajación, dedicar tiempo a actividades que nos apasionen, cultivar relaciones sociales saludables, son algunas de las estrategias que nos pueden ayudar a combatir la soledad y a mejorar nuestro bienestar emocional. Es importante no tener miedo de expresar nuestros sentimientos, de buscar apoyo en nuestros seres queridos, y de no sentirnos avergonzados por experimentar momentos de tristeza o de soledad. Todos somos vulnerables, y todos necesitamos apoyo en algún momento de nuestras vidas. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Sé que la noticia que hemos compartido no es la más alegre, pero espero que les haya brindado información valiosa y que les haya invitado a reflexionar. Recuerden que Demet es una persona, una mujer con sentimientos, y merece nuestro respeto, nuestra empatía y nuestro apoyo. No caigamos en la tentación de juzgarla o de criticarla, sino que mostremos nuestra comprensión y nuestro cariño. Espero que este vídeo les haya parecido interesante, informativo y que les haya dejado pensando. Si fue así, no se olviden de dejarme un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a saber que están disfrutando de lo que hago. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos, y serán los primeros en enterarse de las últimas novedades del mundo de las novelas turcas y de las celebridades. Activen también la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan sobre la situación de soledad que, al parecer, está atravesando Demet? ¿Qué mensaje le enviarían si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan, y me gusta mucho interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. En resumen, la soledad es un tema complejo y delicado, que afecta a muchas personas, incluidas las celebridades. Es importante recordar que todos somos vulnerables, y que debemos ser empáticos y comprensivos con aquellos que están pasando por momentos difíciles. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo, por su tiempo y por su cariño. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Muchas gracias por ver el vídeo. Recuerden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.